Para la Secretaría Nacional de Planificación, es un honor dar inicio a la Semana de la Evaluación Ecuador 2025, evento internacional que se realiza del 2 al 6 de junio de este año. La Semana de la Evaluación es realizada por la Secretaría Nacional de Planificación con el apoyo de la Iniciativa Global de Evaluación, CAI por sus siglas en inglés, con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias a través de la comunidad de evaluación global, así como incentivar procesos de evaluación que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía. Por sexto año consecutivo, Ecuador se convierte en el centro de la Semana de la Evaluación con 13 eventos presenciales y virtuales. Los mismos que incluyen charlas magistrales, foros, mesas redondas y conversatorios con la participación de expertos nacionales e internacionales. Damos la bienvenida a las autoridades que nos acompañan este día. Diana Ramírez, Secretaria Nacional de Planificación. Ministros, viceministros, secretarios y subsecretarios de Estado. Superintendente de bancos y compañías. Autoridades y funcionarios de las diferentes instituciones del Estado. Representantes de organismos internacionales. Autoridades de la academia, sociedad civil, estudiantes, público en general. Para inaugurar la Semana de Evaluación Ecuador 2025, recibamos a la Secretaria Nacional de Planificación, Diana Ramírez. Por favor, démosle un aplauso. Buenos días con todas, con todos. En esta semana tan especial, gracias a todas las autoridades presentes aquí. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias también a la cooperación que el día de hoy está con nosotros y a todos los expertos y los expertos que este día me vienen. Para mí esta semana es importante y es un verdadero honor darles la bienvenida a este evento inaugural de la Semana de Evaluación Ecuador 2020. Hoy nos reunimos para iniciar un gran encuentro que contará con 3 eventos para toda la ciudad, en los cuales dialogaremos, reflexionaremos y construiremos juntos una cultura de evaluación más sólida y participativa. La Semana de la Evaluación forma parte de la iniciativa Global de Evaluación, que promueve el uso de la evidencia para mejorar el educación. Desde su inicio, en el 2019, se ha convertido en uno de los eventos internacionales más importantes en el monitoreo y la evaluación, con actividades en diferentes idiomas y en varios continentes. En Ecuador, gracias al compromiso de la Secretaría Nacional de Planificación, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Sociedad Ecuatoriana de Evaluación, el Ivan Youth Ecuador, hemos logrado que por el 7º año consecutivo este espacio se consolide como un motor para la generación de políticas públicas más eficientes, justas e inclusivas. Hoy, mientras damos inicio a esta semana, quiero invitarles a mirar más allá de los indicadores, más allá de los reportes técnicos. El nuevo Ecuador tiene un firme compromiso para transformar el país, y de ahí que la evaluación no sea en sí misma un fin, sino una oportunidad de servir a la ciudadanía con equidad y justicia social. El presidente Daniel Noboa expresó en su discurso de oposición que no basta con soñar en grande, también debemos trabajar unidos con responsabilidad y transparencia, para que esos sueños puedan materializarse y convertirse en realidades duraderas y sostenibles. Este llamado a soñar y construir juntos se encuentra en un poderoso símbolo aquí en la Universidad Central del Ecuador. En esta ceremonia, una de sus ilustres alumnas que quiero mencionar aquí es Matilde Hidalgo Navarro, la primera doctora ecuatoriana y la primera en tener ejercer su derecho al voto. Así como Matilde Hidalgo rompió barreras y luchó por igualdad de derechos, hoy a través de la evaluación con enfoque de género, derechos humanos, buscamos derribar desigualdades y asegurar que las políticas públicas beneficien a la ciudadanía sin distinción. Por ejemplo, nos recuerda que esta equidad, la inclusión y la participación son fundamentales para cualquier política pública. La Semana de la Evaluación reconoce el importante papel que desempeñan quienes promueven la evaluación como herramienta para construir un país más equitativo. La iniciativa invita a participar en sus actividades en que combina espacios virtuales y presenciales para compartir experiencias, metodologías, aprendizajes con expertos nacionales e internacionales.
Hoy inauguramos la semana con enfoque esencial la igualdad del género, su importancia para la disminución de brechas que aún persisten en nuestra sociedad. A lo largo del día dialogaremos cómo la evaluación que enfoque el género el enfoque de género es clave para construir unas políticas públicas más justas y garantizar acciones estatales que tengan un impacto positivo en la vida de mujeres y niñas ecuatorianas. Para ello contamos con la participación de ONU Mujeres, del Instituto Alemán de Evaluación de VAL, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, quienes aportarán con su experiencia y perspectiva para fortalecer este compromiso de un Ecuador más sólido, con una igualdad de género y derechos. El martes abordaremos lo importante de la información y los datos del proceso evaluativo. Contaremos con la participación del Instituto de Estadística y Censos, INE, que compartirá su experiencia y perspectivas en la generación de datos confiables y pertinentes para la toma de decisiones informadas. Además, desde la academia, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador nos presentará un valioso análisis cómo la evaluación puede aportar a la transición social y económica. El miércoles continuamos con la agenda, con la participación de la Escuela Politécnica de Educación. Y abordaremos ahí el papel estadístico y de ciencia de datos para la evaluación de intervenciones públicas. También reflexionaremos sobre uno de los principales retos que enfrentamos el Ecuador: el uso de los resultados de evaluaciones para transformar realidades para el trabajo con la ley. Para ello contaremos con las organizaciones como MIE, IAE y SEPAI. El jueves continuaremos con el diálogo sobre la importancia del proceso de cumplimiento como herramienta para la mejora continua y toma de decisiones informadas. Asimismo, Iván propone reflexionar sobre el papel de la cooperación y asegurar que estas recomendaciones centrales comunicaciones. Finalmente, cerraremos el día con un análisis de retos y avances con índice de capacidades nacionales de evaluación. Es importantísimo resaltar que hemos sido nosotros como evaluación de en el 4%, al 4%, lo que refleja las sumas de esfuerzos que ha hecho el Estado ecuatoriano y la cadena de la sociedad civil. Para que ha sido un aplauso súper fuerte en este momento, porque es un nivel real. Adicionalmente, estos resultados nos llenan de optimismo, pero también nos comprometen porque tenemos un camino largo por seguir. Y así también queremos incluir los procesos participativos y transparentes para que se inviten a todas las voces a contribuir con su conocimiento y experiencia. Todos invitados a construir un Ecuador más justo, más democrático y más resiliente. Quiero cerrar este espacio expresando mi más profundo agradecimiento a todas las instituciones colaboradoras, a la cooperación internacional, a los expertos, a la Universidad Central de Ecuador por abrirnos este espacio tan propicio y territorio, sobre todo al equipo de la Secretaría Nacional de Planificación, por estar pendiente en cada detalle. Les invito a participar activamente en cada uno de los 3 eventos que tenemos con convicción de trabajo y saber que fortalecer la cultura de evaluación es construir un Ecuador más justo, más inclusivo, más próspero para todas y todos. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la Secretaria Nacional de Planificación, Diana Ramírez, y damos inicio a la Semana de la Evaluación Ecuador 2025. Agradecemos también a quienes hacen posible este evento, de manera especial al Banco Interamericano de Desarrollo, IRLAB, Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Departamento Nacional de Planeación de Colombia, VAL-Connect, del Instituto Alemán de Evaluación de VAL, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, ONU Mujeres, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sociedad Ecuatoriana de Evaluación, UNICEF, Universidad Central del Ecuador, Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, como primer evento de la Semana de la Evaluación.
Como primer evento, Como primer evento de la Semana de la Evaluación Ecuador 2025, se presentará la guía de evaluación con enfoque de género y derechos humanos. A continuación, vamos a escuchar las palabras de la presidenta del Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Ariana Tanca Macharelo, quien nos acompaña de manera virtual. Muy buenos días con todos los presentes, apreciada Diana, Secretaria Nacional de Planificación, distinguidas autoridades, representantes institucionales, colegas y compañeras. Como ministra de la Mujer y Derechos Humanos y presidenta del Pleno del Consejo para la Igualdad de Género, es un honor participar en este espacio que reafirma el compromiso del Estado ecuatoriano con la transversalización del enfoque de género y derechos humanos a lo largo del ciclo completo de la política pública, especialmente en sus procesos de evaluación. Hoy presentamos la Guía de Evaluación de Políticas Públicas con enfoque de género y derechos humanos, una herramienta que fortalece las capacidades del Estado para identificar y reducir las desigualdades que históricamente han afectado el ejercicio de los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y diversidades. Esta guía es el resultado de un proceso de articulación interinstitucional liderado por la Secretaría Nacional de Planificación junto al Consejo Nacional para la Igualdad de Género, ONU Mujeres y DEVAL. Evaluar con enfoque de género implica reconocer que las acciones del Estado tienen efectos diferenciados. Las trayectorias institucionales, las condiciones de vida y el acceso a derechos están condicionados por las relaciones desiguales de poder. Incorporar esta perspectiva en los procesos evaluativos permite visibilizar brechas, identificar impactos no deseados y fortalecer el diseño de políticas públicas transformadoras. Desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, este enfoque guía nuestras acciones. La evaluación de los servicios de protección integral que estamos impulsando tiene como objetivo generar evidencia sobre la calidad, cobertura y pertinencia de los servicios que se brindan a mujeres en situación de violencia, garantizando así una respuesta más oportuna, efectiva y centrada en las necesidades reales de las personas. Este momento marca una apuesta clara del Estado ecuatoriano a avanzar hacia políticas públicas que no solo respondan a indicadores de eficiencia, sino que estén alineados con la justicia social, la garantía de derechos y la equidad. Evaluar con enfoque de género y derechos humanos no es solo una obligación técnica, es una muestra de voluntad política y de responsabilidad institucional. La guía que hoy entregamos debe ser aplicada, apropiada y fortalecida en todos los niveles del Estado, porque solo así lograremos consolidar un sistema de evaluación que contribuya a cerrar las brechas y garantizar las condiciones reales de igualdad. Agradezco profundamente este espacio, que este proceso nos permita seguir construyendo un Estado más sensible, más comprometido y más cercano a las realidades de todas las mujeres del Ecuador. Muchas gracias y hoy será una gran jornada de trabajo que nos permitirá seguir construyendo ese nuevo Ecuador donde nadie se queda atrás, especialmente las mujeres y toda la población vulnerable. La guía de evaluación con enfoque de género y derechos humanos se trabajó con la Secretaría Nacional de Planificación de forma colaborativa con el Consejo Nacional de Igualdad de Género, ONU Mujeres y el Instituto Alemán de Evaluación del Desarrollo DEVAL. La guía tiene como objetivo orientar la incorporación de estos enfoques en todas las fases de los procesos evaluativos y promover políticas públicas más inclusivas en el país. A continuación, presentaremos un video con información de la guía de evaluación con enfoque de género y derechos humanos. Por favor, veamos. Evaluar para construir políticas públicas más justas y transformar realidades. La evaluación con perspectiva de género y derechos humanos es fundamental para promover la igualdad y garantizar los derechos de todas las personas.
especialmente de mujeres, poblaciones diversas e históricamente excluidas. Su aplicación fomenta la igualdad de género y el respeto de los derechos humanos en el ciclo de las políticas públicas. La guía de evaluación con enfoque de género y derechos humanos tiene como objetivo principal proporcionar herramientas prácticas para incorporar esta perspectiva en las evaluaciones que se realizan en Ecuador. Este esfuerzo ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la Secretaría Nacional de Planificación con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo DEVAL y ONU Mujeres. Incorporar el enfoque de género y derechos humanos en las evaluaciones no solo responde a un compromiso ético, sino que es una condición indispensable para asegurar que las políticas públicas contribuyan efectivamente a reducir las desigualdades. Presentamos oficialmente la Guía de Evaluación con Enfoque de Género y Derechos Humanos, un hito trascendental para el Estado ecuatoriano en el camino hacia consolidar un país más equitativo. A continuación, un aplauso, por favor. A continuación, recibamos a Marcelo Collahuaso, subsecretario de Evaluación de la Secretaría Nacional de Planificación, quien presentará los objetivos y la utilidad de la Guía de Evaluación con enfoque de género y derechos humanos. Recibámoslo con otro aplauso. Buenos días con todas y todos. Me sumo a los saludos de nuestras ministras, la Secretaria Nacional de Planificación y la ministra del Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos esta mañana. La Guía de Evaluación de Políticas Públicas con enfoque de género y derechos humanos es el resultado del esfuerzo entre la Secretaría Nacional de Planificación, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, ONU Mujeres y el Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo DEVAL, específicamente con su proyecto EvalConnect. Este documento no es solo un insumo técnico. Ante todo, es una herramienta transformadora que integra metodologías y enfoques concretos para transversalizar la perspectiva de género y derechos humanos en procesos evaluativos. Uno de sus principales elementos es ofrecer herramientas cualitativas de levantamiento de información que permiten que las evaluaciones incluyan contextos, experiencias y voces de quienes han sido históricamente invisibilizados, asegurando así que las políticas públicas respondan de forma más justa y equitativa a las necesidades de la población. La guía también destaca la importancia de la participación activa y significativa de todas las partes interesadas. No basta con abrir espacios de consulta, sino que es fundamental garantizar que las mujeres, las personas de diversos géneros y otros grupos que han sido excluidos de manera sistemática puedan ser protagonistas en todas las fases del proceso evaluativo. Además, parte de la premisa de que las políticas públicas no son neutras. Sus efectos pueden perpetuar desigualdades o, por el contrario, transformarlas. Evaluar en perspectiva de género y derechos humanos implica mirar más allá de datos tradicionales y comprender cómo las relaciones de poder y las condiciones estructurales inciden en las vidas de las personas. Con esta herramienta, desde la Secretaría Nacional de Planificación, reafirmamos la convicción de que la evaluación, al ver el rastro de la ejecución de las intervenciones públicas, constituye un paso crucial para cerrar el ciclo de la planificación y dar el mapa y la brújula para marcar el rumbo de la mejora continua en la gestión pública. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas que de manera generosa y profesional trabajaron en la elaboración de este importante documento. A Andrea Meneses, de DEVAL, a Cayo Sherman,
ONU Mujeres, consultores internacionales, quienes aportaron con su experiencia en cada etapa del proceso, a las funcionarias del Consejo Nacional de Igualdad de Género y al equipo técnico de la Subsecretaría de Evaluación de la Secretaría Nacional de Planificación, cuyo compromiso con el aprendizaje constante asegura la ejecución de procesos evaluativos cada vez más robustos. Que esta guía impulse nuevas prácticas de evaluación más inclusivas, participativas, comprometidas con la justicia social. Que sirva como un recordatorio constante de que las políticas públicas deben estar al servicio de todas las personas sin excepción. Y que la evaluación permite afianzar conocimientos, impulsar la rendición de cuentas y la transparencia y visibilizar el impacto real de las políticas públicas con base en evidencia. Porque desde la Secretaría Nacional de Planificación evaluamos para transformar. Muchísimas gracias por su atención. De esta forma, hemos realizado la presentación oficial de la Guía de Evaluación con enfoque de género y derechos humanos. Recuerden que a través del código QR que se observa en la pantalla en pocos minutos pueden realizar la descarga de la guía. Antes de pasar a la mesa redonda, solicitamos a todos los asistentes ponerse de pie para tomar la fotografía oficial del evento. Muchas gracias. Por favor, si nos va a ir mencionando el centro, la parte de arriba, pidiendo los estados. Por favor, las personas que se encuentran en los extremos que nos colaboren asistiendo al centro para la fotografía. Muchas gracias. Una fontita, por favor. Agradecemos también a las personas que se encuentran conectadas a este evento inaugural. Más de 173 personas. Les agradecemos mucho por estar en este evento de forma virtual. Acá, por favor. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Una más. 1, 2, 3. Listo, gracias. Gracias. Por favor, volvemos a los asientos. Muchas gracias. Estaba así. Por favor, solicitamos que regresen a sus asientos para seguir con el evento. Muchas gracias. No nos topé. Solo se abrió. Pasemos en los sitios. Puedes pasar. El jefe sigue. Muy bien. Invitamos a nuestras panelistas a pasar al escenario. Solicitamos la presencia de la Secretaria Nacional de Planificación, Diana Ramírez. Por favor, un aplauso. Solicitamos también la presencia de la representante de ONU Mujeres, Lola Valladares. Un aplauso para ella. De forma virtual nos acompañan Violeta Leiva, de ONU Mujeres Regional, y Andrea Meneses, representante del proyecto Eval Connect de Val. Démosles un aplauso también.
Antes de iniciar con el desarrollo de la mesa, hacemos extensivo un agradecimiento a las instituciones que colaboran en este evento. ONU Mujeres Latinoamérica y Ecuador. Proyecto EVAL Connect del Instituto Alemán de Evaluación de EVAL. Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Para moderar este evento nos acompaña Eliana Muñoz, responsable de observancia, seguimiento y evaluación del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Démosle un aplauso. Eliana Muñoz es socióloga especializada en relaciones internacionales y derechos humanos. Cuenta con 14 años de experiencia en gestión pública y políticas con enfoque de género y derechos humanos, especialmente para mujeres y personas LGBTI. Ha trabajado en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas, promoviendo la transformación de prácticas discriminatorias. Bienvenida, Eliana, y le damos paso. Buenos días con todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de diálogo para conocer un poco más lo que es la Guía de Evaluación de Políticas Públicas con Enfoque de Género aprobada por la Secretaría Nacional de Planificación y construida de manera conjunta y coordinada con las mujeres de América del Ecuador. El proyecto va a poner el Instituto Alemán de Evaluación y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Esta guía, sin duda, es un paso más hacia el cumplimiento del principio constitucional de igualdad y no discriminación, puesto que es obligación de todas las instituciones de las 5 funciones del Estado trabajar para eliminar la desigualdad y establecer mecanismos y acciones estratégicas para que la política pública se traduzca en oportunidades de vida más justos, transformadores, hacia una sociedad donde podamos vivir una igualdad real. Esta guía, sin duda, es una herramienta poderosa que parte de una guía de evaluación de políticas públicas ya existente en la Secretaría Nacional de Planificación. Pero se ha incorporado el enfoque de género y es un hito histórico, porque además de permitirnos evaluar de manera más integral y avanzar en estos procesos de evaluación para el Estado, nos permite integrar las voces de todas y todos, pero sobre todo evidenciar la existencia de desigualdades de género, identificando los mecanismos que las promueven. Además, también nos permite evaluar el impacto diferencial. ¿Qué es lo que funciona y qué no? ¿Para quién funciona y para qué no? ¿Y para qué? Nos permite además redireccionar la política pública. Y en medio de estas intervenciones nos damos cuenta que existen desigualdades, o si es que la política pública está profundizando las desigualdades, pues tenemos la oportunidad de identificar y ir de nuevo. Todas estas fases de esta evaluación con enfoque de género, paso a paso, están establecidos. Y ahora la vamos a poder entender de mejor manera desde la intervención de nuestras expertas que nos van a comentar sobre los marcos que rigen este instrumento, desafíos experimentados y aplicación. Esta mesa redonda se va a dar con las exposiciones de nuestras expertas que están presentes aquí y también que están de manera virtual. Tienen 8 minutos para hacerlo y luego de eso vamos a abrir un diálogo entre nuestras expertas. Voy a empezar con Violeta Leiva, que nos va a hablar sobre el enfoque conceptual y principios rectores de género en la evaluación. Violeta Leiva es especialista regional en evaluación ONU-Mujeres para América Latina y el Caribe, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra y tiene 2 maestrías en Ciencias Sociales con enfoque de evaluación y cooperación para el desarrollo por la Universidad de Maastricht y la Universidad de Chile. Cuenta con más de 10 años de experiencia en evaluación, gestión de equipos de articulación interagencial, trabajando con organizaciones como el Banco Mundial, FAO, OECD, UNICEF. Ha liderado iniciativas regionales de fortalecimiento de capacidades, coordinando grupos de trabajo interinstitucional y brindando asistencia técnica a más de 21 países. Sus evaluaciones recientes abordan migración, cambio climático e igualdad de género. Y ha integrado metodologías innovadoras y la voz de juventud. Adelante, Violeta. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y gracias por la introducción.
Si quieren, podemos comenzar con la siguiente slide. Hoy vamos a hablar de una manera más general de cuáles son el enfoque conceptual y los principios rectores de evaluación. Si pueden mover a la siguiente lámina. Gracias. Como saben, para nosotros desde ONU Mujeres nos enfocamos mucho en cuáles son las buenas prácticas y mi idea en estos 8 minutos, más que presentar todas las formas en que se puede hacer, es dejarle con algunos mensajes claves de por qué es tan importante incorporar el género cuando estamos hablando de evaluación. Y esto tiene que ver tanto por un tema de derechos humanos, pero también por un tema de interseccionalidad. Hemos visto desde ONU Mujeres la importancia de detenerse y darle un enfoque relevante al género dentro de los procesos de análisis que después informan a nuestras políticas públicas. Entonces, lo que nosotros queremos ver es dar un marco y darles algunas herramientas en cómo esto puede ser incorporado en el día a día del pensamiento crítico, en el día a día de nuestras evaluaciones y además cómo nos trae evidencia que después nos ayuda a hacer que los programas tengan un enfoque direccionado y que puedan llegar a los grupos más vulnerables. Si podemos pasar a la siguiente. Existe en materia de género, además de, bueno, la guía que ustedes han producido, que ha sido un esfuerzo también conjunto, ya normas también internacionales y estándares en los cuales nosotros nos hemos focalizado y que hemos tratado de traer al contexto también de Ecuador. Cuando se habla sobre todo de enfoque de género, ¿de qué hablamos? Hablamos de participación e inclusión y eso es muy importante. No solamente tiene que ver con tener indicadores que estén desagregados, por ejemplo, entre sexos, sino también significa tener un enfoque participativo, feminista, hablamos de conceptos como empoderamiento, muchas veces se habla del foco en la utilización, quiénes van a ser los usuarios de una política pública o de un documento de análisis, y además componentes relevantes de la participación de todos y todas durante el proceso, tanto de diseño de una evaluación o una política pública, como también momentos de implementación, de retroalimentación. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos? Tenemos la participación de distintas partes y decirlo es muy importante, que un enfoque de género no implica solamente la participación de mujeres, sino también de mujeres y hombres, de niños, de niñas, grupos vulnerables, dependiendo de qué tipo de evaluación estamos haciendo. Otra manera también es enfocarse en dinámicas, que nosotros llamamos dinámicas de poder, cuáles son las características o las condiciones que están causando desigualdades y cómo este tipo de desigualdades afectan de manera diferente a hombres, a mujeres y a distintos grupos. Y finalmente, cómo nosotros podemos incluir herramientas dentro de nuestro análisis que sean simples, pero que nos permitan evidenciar estos grupos más vulnerables o que nos permitan evidenciar distinciones. Por ejemplo, una metodología que hemos estado utilizando muchísimo desde ONU Mujeres es la metodología del cambio más significativo, que ustedes también la conocen y creo que es parte de la guía, que quiere decir con cómo compartimos historias de personas que han sido parte del proceso, del proyecto, de la política, que puedan estar interesadas en, pero que también nos muestren una historia de cambio sobre cómo una acción del gobierno, una acción de un programa de desarrollo ha afectado e impactado sus vidas. Además, hay otras herramientas que son las que pusimos adicionalmente que pueden complementar el trabajo que se ha hecho con la guía, como las guías de UNE, que es un grupo de Naciones Unidas de evaluación, que también tienen un enfoque interseccional de derecho eh, y género, y también un manual de ONU Mujeres para la implementación de evaluaciones con enfoque de género. La siguiente slide. Y bueno, esto es algo que creo que la mayor parte de los presentes debe conocer, que hay una escala que nosotros utilizamos muchísimo cuando hablamos de género, y imagínenselo como una especie de espectro de un marco común. Esta es una escala que fue creada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y básicamente lo que hace es que nos permite visibilizar un poco más allá del enfoque desagregado en un análisis para saber si un proyecto, una evaluación, una pregunta es transformadora
de género, tiene un enfoque transformador o tiene un enfoque de género negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que pasemos un poco de esta dualidad de decir si algo, por ejemplo, si estamos contando cuántas niñas y cuántos niños están presentes o quiénes van a ser los beneficiarios, sino que podemos dar un paso más allá y que estamos analizando cómo el resultado de esta política o de esta evaluación, por ejemplo, va a afectar diferencias entre hombres y mujeres, cómo está produciendo beneficios que van a cambiar un impacto en las vidas, o más aún lo que nosotros llamamos transformador de género, cómo un resultado cambia normas, aspectos culturales, estructuras que crean desigualdades y discriminaciones, lo cual tiene un efecto de largo alcance. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos que ir un poco más allá de solamente pensar en desagregar, sino que tenemos que además pensar en respuestas a las condiciones que afectan al género y además dar este enfoque con una mirada a largo plazo y de sostenibilidad. Entonces, ustedes pueden utilizar, por ejemplo, este tipo de modelos que también se encuentran contemplados dentro de la guía para expandir cómo entendemos el enfoque de género y también tener una forma de análisis un poco más cercana también a cómo lo están haciendo otro tipo de proyectos, que les permite tener datos y tener una evidencia de efectos transformadores, que es lo que a nosotros nos gusta revisar. Podemos pasar, si quieren, a la siguiente. Esta es otra herramienta que tiene que ver con el cambio individual, que nosotros lo llamamos los cuadrantes del cambio del Gender at Work, que básicamente analiza tanto conciencia y sensibilización. Eso tiene que ver con cambios formales, cambios informales, cambios individuales y cambios sistémicos. Y esto muchas veces ayuda también a entender el impacto cuando estamos haciendo la evaluación de algún proyecto con enfoque de género, de cómo ha afectado más allá de ese. Vamos a esperar unos minutitos más hasta que solucionemos los problemas técnicos. Bueno, posiblemente podemos concluir una vez que tengamos a nuestra participante con internet. ¿Se está conectando de nuevo? Sí. Vamos a esperar entonces un ratito. De acuerdo. Voy a dar paso, luego podemos retomar tal vez la última parte de la exposición de Violeta. Ahora voy a dar paso a Loli Valladares, que nos va a hablar sobre la aplicación práctica y enfoque de género en evaluaciones de política pública. Loli Valladares es doctora en jurisprudencia y abogada por la Universidad Central del Ecuador, máster en Ciencias Sociales, con mención en Género y Desarrollo de Estado, máster en Administración de Negocios y Liderazgo por la Universidad de Cádiz, con amplia experiencia en Derechos Humanos de las Mujeres, Políticas Públicas y Cooperación Internacional. Ha desempeñado cargos directivos, técnicos y de asesoría en organizaciones no gubernamentales, públicas y de orden.
Ha sido asesora regional de género y juventud del Fondo de Población de Naciones Unidas y coordinadora regional de violencia basada en género de la Plataforma Regional de Migrantes y Refugiados Venezolanos en Panamá y oficial de género, interculturalidad y derechos humanos de Ecuador. Actualmente es especialista del programa de Naciones Unidas para Mujeres. Adelante. Muchísimas gracias, Eliana. Muy buenos días a Diana Ramírez, secretaria nacional de Planificación, a todas las autoridades gubernamentales que nos acompañan. Por supuesto, un saludo también a mis colegas de ONU Mujeres que están conectados y conectadas. Lamento las dificultades, están desde nuestra oficina regional de Panamá, así que a veces hay este tipo de dificultades. Y por supuesto, muy buenos días a todas y todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Y quiero presentarles nuevamente un saludo a nombre de ONU Mujeres, decir que para nosotras ha sido motivo de gran satisfacción y de grandes aprendizajes el poder haber trabajado conjuntamente con la Secretaría de Planificación, con el Consejo de Igualdad de Género y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en el desarrollo de esta guía de evaluación con enfoque de género y derechos humanos. Cuando pensamos en evaluación, pensamos en el impacto. ¿Y qué mejor ejemplo del impacto de este proceso que escuchar a la señora ministra de la Mujer y Derechos Humanos, a la señora secretaria nacional de Planificación, a Marcelo Collahuaso, cuando con mucha fortaleza, con mucho empoderamiento, pero también con mucha apropiación, hablaban sobre la relevancia y la importancia de esta guía, pero sobre todo de el impacto que tiene evaluar y planificar con enfoque de género y derechos humanos en las políticas públicas. Porque como decían en sus intervenciones, efectivamente estamos hablando del impacto de nuestro trabajo en seres humanos, en hombres y mujeres que están determinados socialmente por relaciones de poder. Y en este sentido, la siguiente, por favor, quería comentarles que desde ONU Mujeres habíamos acompañado un proceso de evaluación de implementación de la política de género de Fuerzas Armadas en el Ecuador, y para efectos de esta presentación me he permitido revisar lo que fue ese proceso de cara al contenido de la guía. Empiezo diciendo que, como ustedes conocen, el enfoque de género en las políticas públicas busca la eliminación de brechas de estas relaciones desiguales de poder y también busca el empoderamiento, en este caso, la autonomía y el desarrollo pleno de las mujeres. Desde esta premisa, nosotras en ONU Mujeres fuimos invitadas por el Consejo Nacional de Igualdad de Género y por una comisión específica que se formó para poder acompañar en un proceso de evaluación de la política de género de las Fuerzas Armadas. Y aquí, pensando en lo que nos dice la guía, hay diferentes motivaciones para evaluar, entre ellas rendir cuentas, mejorar las intervenciones, tomar decisiones oportunas. La siguiente, por favor. En el caso de esta intervención, de esta evaluación se hizo por disposición de la Corte Constitucional del Ecuador en el marco de una sentencia relacionada con una acción de protección presentada en el año 2010 por una cadete contra la Escuela Militar Eloy Alfaro y su Tribunal de Honor por haberla separado de la formación militar debido a su estado de embarazo. En ese caso, la Corte Constitucional dispuso que una comisión presidida por la secretaria técnica del Consejo de Igualdad de Género e integrada por el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Derechos Humanos o el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, con apoyo técnico de la Defensoría del Pueblo, implementaran este proceso de evaluación, en el cual, reitero, agradezco la invitación que se hizo a ONU Mujeres para poder proveer asistencia técnica en este proceso. La política de género, la siguiente, por favor, de Fuerzas Armadas, es una política inclusiva en el ámbito de la defensa que tiene 4 objetivos principales. El primero, fortalecer la igualdad de oportunidades de acuerdo al plan de carrera para mujeres y hombres. El segundo, fomentar el buen vivir para el personal militar, femenino y masculino en los repartos militares.
Y el tercero, fomentar la coeducación del personal militar basada en el respeto de la igualdad y la no discriminación por causas de género. Y el último, controlar y prevenir hechos discriminatorios basados en género que tengan por efecto o resultado anular o menoscabar derechos. La siguiente. El objetivo entonces de esta evaluación, siguiendo la sentencia de la Corte, fue primero analizar en qué medida se cumplieron los resultados y efectos previstos para esta política de género de Fuerzas Armadas, identificar recomendaciones para un mejoramiento de esta política si fuera el caso, y aplicar también un escáner de capacidades con evaluación de género al equipo institucional involucrado. Este proceso entonces fue un aprender haciendo. La siguiente, por favor. En cuanto a los objetivos y principios de esta evaluación, tenemos en primer lugar el enfoque de género, luego el enfoque de derechos humanos. Se utilizaron también las normas y estándares del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas de 2016 y el Código Ético de Conducta, la política y directrices de evaluación de ONU-Mujeres en relación con los temas de evaluación. Si hacemos un parangón entre los principios que establece la guía y esta evaluación, vemos que son absolutamente coincidentes. La siguiente, por favor. Luego se hizo también un proceso de identificación de participantes de la evaluación. Y en este caso se hizo una diferenciación entre garantes de derechos, en este caso los integrantes de la Comisión para el Cumplimiento de la Sentencia Indicada, luego los garantes de derechos directamente responsables de la implementación de la política, y ahí efectivamente tuvimos el personal técnico de cada una de estas instancias, y por último los titulares de derechos que se benefician con la implementación de la política. Esto es el personal militar femenino y masculino, porque como insistimos, cuando hablamos de igualdad de género, no estamos hablando de mujeres, estamos hablando de relaciones de poder inequitativas que deben ser cuestionadas y cambiadas en una sociedad. Siguiendo adelante, por favor, la siguiente, con la práctica de la evaluación, se hizo un análisis de evaluabilidad de la política. En primer lugar, se analizó la relevancia, idoneidad, coherencia de la teoría de cambio o el modelo ideológico que se había establecido en esta política. Luego, la existencia y disponibilidad de información relevante para la evaluación era fundamental, la accesibilidad y la pertinencia de esta información, la viabilidad del contexto, esto es, el involucramiento de las partes interesadas, y por último, la rendición de cuentas, que como sabemos en política pública y en evaluación es fundamental. La siguiente, por favor. Se tomaron los criterios de evaluación que en general se toman para este tipo de procesos. En primer lugar, se tomó en cuenta el bloque de constitucionalidad, normativo y el control de convencionalidad de la perspectiva de género al interior de esta política de género de Fuerzas Armadas, la coherencia, la eficacia, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad, que son elementos claves que se toman en cuenta cuando se desarrolla un proceso de evaluación. La siguiente. En cuanto a los procedimientos, fuentes y técnicas de levantamiento de información, es importante que ustedes conozcan que se hizo en primer lugar un análisis de fuentes secundarias, esto es informes, leyes, ley orgánica de personal y disciplina de Fuerzas Armadas, la política de género, y luego se hizo también un análisis de fuentes primarias. Se hicieron 3.895 encuestas en línea, 16 entrevistas, 1.000 grupos locales, en 9 recintos militares, lo cual efectivamente le dio la total legitimidad a este proceso de evaluación. Por lo tanto, se aplicó un análisis mixto, un análisis cuantitativo y una triangulación de fuentes. Toda esta información tan rica, ustedes la van a encontrar en la guía. Es decir, es un instrumento bastante fácil de implementar, pero también muy prolijo. Y miren ustedes que en el caso, por ejemplo, de esta evaluación que se hizo, pues realmente fue de mucha importancia. Por último, me referiré a las lecciones aprendidas de este proceso. La siguiente, por favor. En primer lugar, la relevancia del marco normativo en este proceso de evaluación fue muy importante, puesto que
este sustento normativo fue fundamental para la promoción, prevención, atención y reparación de discriminación y violencia basada en género, que son derechos humanos establecidos tanto en la Constitución del Ecuador como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, CEDAW por las siglas en inglés, la Convención de Belén do Pará, entre otras normativas. En segundo lugar, la importancia de contar con el compromiso y la voluntad política al más alto nivel como un factor clave para poder implementar la política, pero también para poder evaluar. El liderazgo y el empoderamiento es muy importante. Aquí creemos que la cúpula militar, mujeres y hombres que forman parte de ella, deben liderar el cambio para modelar diferentes comportamientos en donde la discriminación o la violencia sean absolutamente inaceptables. El encuadre conceptual también es fundamental, es decir, entender cuál es el enfoque que subyace a este discurso de género. ¿Estamos entendiendo, otra vez, el género como equivalente a mujeres o estamos entendiendo el enfoque de género como un enfoque de análisis psicosocial que muestre efectivamente, como insisto, estas relaciones de poder? Luego es importante tener en cuenta la reducción de las brechas, es decir, eliminar los obstáculos que impiden estas prácticas de igualdad en el acceso y la permanencia en las Fuerzas Armadas. La institucionalidad de género también es fundamental, es decir, no podemos avanzar en el enfoque de género y la igualdad sin tener una instancia específica que tenga ese tipo de responsabilidad. De ahí la importancia, por ejemplo, del Consejo Nacional de Igualdad de Género en toda la organización institucional del Estado, además con una base constitucional. Finalmente, es importante siempre contar con un sistema de planificación, monitoreo y gestión del conocimiento que permita hacer esas mediciones oportunas, ese diagnóstico de brechas, identificar cuáles son los obstáculos y tomar decisiones para el mejoramiento de los planes de acción. Este, amigos y amigas, es el camino para seguir avanzando y construyendo esta sociedad de iguales, esta sociedad en donde la igualdad de género, la violencia basada en género sean desterradas y el hecho de ser mujer no sea un factor de riesgo, sino un reconocimiento pleno de que las mujeres somos sujetos titulares de derechos que aportamos de manera fundamental al desarrollo de los países. Muchas gracias. Yo creo que me pueden escuchar, señor. Vamos a retomar con Violeta. Va a ser el cierre en este momento, ahora que ya he podido recuperar la conexión. Entonces vamos a seguir contigo, Violeta, adelante. Muchas gracias, Violeta, por las palabras y por recordarnos cómo fue este proceso tan importante de evaluación de la política de las Fuerzas Armadas. Se podría decir que fue la primera política con enfoque de género que se evaluó aquí en el país. Gracias. Muchas gracias. Disculpen por el pequeña intervención de la tecnología. Quería pedir si podemos adelantar a la siguiente slide. Y dado que esto fue algo que comentó mi colega Luna, me gustaría avanzar uno más. Perfecto. Simplemente para dar el cierre, y estos son dos breves slides, queríamos contarles cómo ocurre el apoyo también de ONU Mujeres al desarrollo de capacidades de Ecuador, más allá de la primera experiencia que fue la evaluación de las Fuerzas Armadas, sino también este apoyo que da paso a la guía y que también da paso a la formación de capacidades a nivel institucional. ¿Podemos pasar a la siguiente? Como ven, ahí está en esta foto mi colega Cayo Chermak, quien fue el evaluador principal que estuvo apoyando desde la oficina regional en capacitaciones en línea y en capacitaciones presenciales. Nosotros queríamos contarles que se realizaron más de 50 personas
capacitadas en línea a través de 2 talleres. Esto fue sobre conceptos básicos de evaluación, pero adicionalmente tuvimos 62 participantes en los talleres presenciales. Obviamente esto incluía personal del SNP, el CNIG y las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué esto es relevante de mencionar? Porque el final muestra un círculo virtuoso de inicio con una evaluación de apoyo de evaluación a las Fuerzas Armadas que creó una relación entre el organismo ONU Mujeres y también dio a conocer la relevancia y una necesidad de una mayor capacitación en temas de enfoque de género. Y creo que eso fue lo que dio pie para esta segunda colaboración. Si pasamos a la última slide, a la que viene, se ve, no, perdón, la anterior. Se puede ver que efectivamente cuáles fueron los resultados, ¿no? Se adaptó una guía que ya existía porque se conocía el proceso, se utilizó la metodología participativa, además, o sea, todo el proceso de la creación de la guía también ha tratado de tener este enfoque de género que tiene una mirada de involucrar a todos los actores y creó esta alianza que se hizo no solamente con Deval, pero también tanto con el gobierno de Ecuador como el resultado de tener esta presentación dentro de la semana de evaluación de Glocal. Y con esto que quiero decir que cuando colaboramos y cuando hacemos un trabajo conjunto que tiene muchas ramificaciones y la presentación que mostraba Lola de el trabajo que se hizo con las Fuerzas Armadas fue lo que también dio pie a esta nueva colaboración y esperamos desde la Oficina Regional de las Mujeres que podamos también continuar colaborando tanto con nuestra oficina país como con los distintos organismos que han estado involucrados en esto. Así que muchas felicidades a todas las personas que trabajaron arduamente en esta guía y que siga también trayendo frutos para el futuro. Gracias. Muchas gracias, Violeta, por cerrar tu importante presentación, que es la parte más técnica, metodológica, que constituyó realizar esta guía de evaluación de política pública con enfoque de género y derechos humanos, con todo un proceso, incluyendo un proceso de fortalecimiento de capacidades de los equipos que era necesario. Ahora voy a dar la palabra a Andrea Meneses, que ella nos va a exponer sobre la inclusión de voces diversas y enfoque participativo. Andrea es profesional en administración, sociología y evaluación de programas de desarrollo con más de 15 años de experiencia, especialista en evaluación de políticas públicas, con un enfoque integral que incorpora participación ciudadana y perspectiva de géneros. Cuenta con una sólida trayectoria en la gestión y coordinación de proyectos de cooperación internacional, liderando iniciativas orientadas al fortalecimiento de capacidades en evaluación dirigidas a actores del sector público, la academia y la sociedad civil en América Latina. Ha brindado formación y asesoría a equipos multidisciplinarios, promoviendo prácticas inclusivas y basadas en un enfoque de derechos humanos. Actualmente forma parte del equipo técnico de EvalConnect del Instituto Alemán de Evaluación de Cooperación para el Desarrollo (VAL), donde es responsable de la línea de trabajo sobre enfoques inclusivos y locales para la región. Adelante, Andrea, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan de manera virtual y también presencial en Ecuador, a las autoridades presentes y a todas las entidades que nos acompañaron en este proceso colaborativo de elaboración de la guía. Gracias por la invitación. ¿Podrían pasar la filmina, por favor? Bueno, como ya ustedes escucharon, yo soy parte del equipo técnico del proyecto EvalConnect del Instituto Alemán de Evaluación para la Cooperación para el Desarrollo. Y desde el proyecto, igual desde el instituto, ha sido todo un privilegio ser parte de la formulación de una herramienta tan estratégica para Ecuador y también creemos que es una herramienta muy estratégica para la región en la elaboración de esta guía. Hoy voy a compartir con ustedes un poquito más, de manera breve, sobre el enfoque participativo que se encuentra presente a lo largo de toda la guía como elemento central del enfoque de género y derechos humanos, tal como mi colega Violeta lo ha mencionado en su presentación. Siguiente.
En el proyecto hemos venido trabajando ya aproximadamente hace unos 10 años fortaleciendo las capacidades de evaluación con enfoques participativos y en los últimos años también nos hemos especializado en trabajar este concepto de enfoques inclusivos y locales de evaluación como respuesta a la Agenda 2030 y a este principio de no dejar a nadie atrás. Es así como creemos que el enfoque participativo y el enfoque de género y derechos humanos convergen y por eso nos pareció muy importante al inicio de este proceso conversar con todas las entidades que estaban implicadas en que ese era como un gran objetivo que queríamos visibilizar a lo largo de la guía. La evaluación con enfoque de género y derechos humanos promueve la participación activa y empoderada de todos los grupos implicados, como lo mencionaba Violeta, y esto fortalece sus capacidades para tomar decisiones y finalmente para transformar la realidad. Y es esta visión la que se alinea totalmente con el enfoque participativo en evaluación, al generar procesos donde las personas no solo van a aportar información, no solamente participan a un nivel consultivo, sino que van a compartir la toma de decisiones y pueden incidir en el diseño, en la ejecución y en el uso de esa evaluación, reconociéndose así como personas sujetas de derechos y agentes de cambio y de su propio desarrollo. Siguiente filmina, por favor. Gracias. En la guía que ustedes espero descarguen y lean con atención en los próximos días, van a encontrar que esta se divide en una serie de capítulos. Cada capítulo hace referencia a una fase o una etapa del proceso evaluativo. Y ahí es donde quisimos visibilizar muy bien cómo es que estas voces diversas de una evaluación, especialmente de poblaciones históricamente vulnerabilizadas, pueden ser partícipes de manera activa en cada etapa. Van a ver cómo en la etapa de preparación ponemos énfasis en la identificación de sus actores, en analizar la participación real y la participación posible que pueden tener. Igualmente en el diseño van a encontrar cómo pueden ser parte, colaborar y aportar en el análisis de la teoría de la intervención, de la evaluación que está siendo evaluada, así también como en la elaboración de las preguntas de evaluación, que son el corazón de lo que queremos indagar. Y también en la parte de ejecución van a encontrar distintas herramientas, recomendaciones y orientaciones para implicarles de manera más activa y no solamente consultiva, como ya dijimos, en el análisis de los hallazgos, en la elaboración conjunta, colectiva, participativa de los hallazgos, de las conclusiones y de las recomendaciones. Y finalmente también van a encontrar una serie de orientaciones prácticas y muy estratégicas sobre cómo incorporar otras voces, otras partes interesadas, otros actores en la fase de uso, que muchas veces es la fase que nos queda por ahí como un poco débil en este proceso evaluativo y queremos desde este enfoque de género y derechos humanos potenciar muchísimo este uso. Entonces también encontrarán cómo a partir de talleres colectivos podemos crear en conjunto y de manera participativa de nuevo planes para operacionalizar esas recomendaciones en acciones concretas que puedan llevar a una transformación real desde de la evaluación a la política pública. Siguiente filmina, por favor. Algunas condiciones deben darse para que haya una participación activa a lo largo de una evaluación y de una evaluación con enfoque de géneros y derechos humanos. Haremos referencia brevemente a 4 de estas. El primero es el desarrollo de capacidades en el proceso en que se ejecuta la evaluación durante la marcha. Es fundamental para fortalecer ese involucramiento y la apropiación del proceso, pero eso también requiere reconocer por parte de las personas profesionales que acompañamos estos procesos la inversión de tiempo que esto implica. Y bajo el enfoque de aprender haciendo, se generan oportunidades muy valiosas para que dichos actores adquieran habilidades prácticas en sus contextos. Sin embargo, si algunos no se sienten preparadas para asumir estos roles, es clave planificar previamente sesiones de trabajo, talleres de sensibilización, de capacitación para fortalecer todas estas competencias. Además, es necesario considerar las habilidades y capacidades existentes que se encuentran en el equipo técnico, en los equipos evaluadores, con el fin de distribuir esas responsabilidades de manera estratégica y asegurar así una ejecución del trabajo de campo que sea coherente, que sea inclusiva y que sea eficaz. También es esencial garantizar la accesibilidad e inclusión para que todas las personas puedan participar en condiciones de igualdad y dignidad.
Esto implica, por ejemplo, asegurar horarios flexibles que no interfieran con las responsabilidades de cuidados de muchas mujeres, así como elegir lugares accesibles para personas mayores o con discapacidad. También es necesario reflexionar sobre adoptar los formatos de los instrumentos y actividades que se realizan durante la evaluación, tomando en cuenta los contextos interculturales. Otra clave es promover espacios seguros, libres de juicios y discriminación, donde todas las personas se sientan respetadas y escuchadas. Por supuesto que esto implica establecer normas claras de respeto, de lenguaje inclusivo y de evitar actitudes o comentarios pues, que puedan reproducir estigmas o violencia simbólica. Otro aspecto central es el reconocimiento de los saberes locales. Esto es un elemento muy importante cuando hablamos de enfoques de géneros y derechos humanos. ¿Y qué implica? Pues valorar los conocimientos, las experiencias, las prácticas locales, comunitarias, como fuentes legítimas de información y de análisis, en lugar de imponer marcos técnicos o académicos, pues que desplacen estas voces. La evaluación desde el enfoque de género y derechos humanos debe abrir espacios para que las personas expresen su comprensión de la realidad desde sus propios términos y puedan así tener una incidencia real a lo largo del proceso evaluativo. Siguiente, Filmina. También quería traerles de nuevo muy brevemente una discusión sobre las ventajas y los desafíos del enfoque participativo aplicado también en las evaluaciones con enfoque de género y derechos humanos. Ofrece múltiples ventajas desde nuestra experiencia que fortalecen tanto la calidad de la información que recogemos como la utilidad de esta evaluación. Contribuye al fortalecimiento de capacidades locales porque, como les decía, en este enfoque de aprender haciendo debemos de procurar tener espacios de capacitación. Por lo tanto, las personas, los actores, las partes interesadas involucradas van a aprender sobre evaluación, sobre temas de género, de derechos humanos y también sobre la propia política pública. Y esto, por supuesto, que va a permitir un análisis más contextualizado y más profundo al incorporar este conocimiento situado de quienes conocen de cerca esta realidad evaluada, facilitando así la comprensión de las causas estructurales, de los significados locales o factores no visibles para un equipo externo. Además, va a posibilitar la detección de contradicciones o tensiones legítimas que, lejos de ser vistas como errores, pueden enriquecer el análisis que estamos haciendo del equipo evaluador para reflejar toda esta diversidad de miradas, logrando así esta comprensión más profunda que queremos del objeto evaluado. Y por último, otra ventaja importante que hemos visto desde nuestra práctica acompañando procesos de evaluaciones que tienen en el centro las personas, es que promueve una mayor apropiación de las recomendaciones, porque las hacemos partícipes de todo el proceso y son sus conocimientos y sus saberes triangulados con toda la información recolectada, la que nos permite tener una construcción mucho más concreta y útil de recomendaciones prácticas. Son más realistas, son más viables y por lo que se cree y es lo que se ha visto también que potencia un mayor cambio, es decir, tienen un mayor uso finalmente. Pero en el terreno de la praxis también nos podemos encontrar muchos desafíos que es importante tomar en cuenta, los cuales obstaculizan de alguna manera la conjunción de ambas miradas, tanto del enfoque de género y derechos humanos como del enfoque participativo. Las agendas políticas, los recursos existentes, muchas veces desde la institucionalidad pública, la falta de sensibilización e información de parte de las personas tomadoras de decisiones y técnicas, el contexto sociopolítico también en el que se insertan las evaluaciones, así como las capacidades para llevarlas a cabo. Y por supuesto las resistencias culturales a las cuestiones de género, que también nos llevan a que este desafío se vuelva de manera también estructural. La siguiente, Filmina, por favor. Y como respuestas a estos desafíos es que nos parece que contar con una guía de evaluación de política pública con enfoque de género y derechos humanos no solo orienta qué evaluar, sino también orienta cómo hacerlo de manera inclusiva, transformadora, crítica. Esta herramienta visibiliza la participación activa de los diversos actores, especialmente de aquellos que han sido vulnerabilizados históricamente y creemos que ofrece caminos concretos para lograr procesos evaluativos más justos, más equitativos y más centrados en las personas. Me sumo a las felicitaciones a todo el equipo de Ecuador, a todas las entidades representantes de Ecuador y también a ONU Mujeres que participaron en esta construcción, que además partió desde su misma elaboración de un enfoque participativo
y ustedes verán que es una herramienta realmente útil, práctica y orientada a la transformación de las realidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu intervención con esta clara explicación de lo que es el enfoque participativo en una guía de evaluación, qué es lo que nos permite, nos fortalece con esta participación tan activa, pero también cuáles son los desafíos que nos enfrentamos como país y que seguro en el camino vamos a ir superando. Voy a dar la palabra a la ministra Diana Ramírez, que nos va a hablar sobre las lecciones aprendidas y desafíos institucionales en el Ecuador. Diana Ramírez, ingeniera en gerencia y liderazgo por la Universidad Politécnica Salesiana, cuenta con una maestría en marketing y comunicación política por la Universidad Internacional de La Rioja, formación en administración de proyectos por el Tecnológico de Monterrey y estudios en planificación educativa por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO. Posee una sólida trayectoria en gestión pública y planificación estratégica. Ha ocupado cargos relevantes en instituciones claves como la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Banco de Desarrollo del Ecuador, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Educación, entre otras instituciones. Entre sus logros más destacados está la implementación del piloto de alianzas público-privadas en 5 instituciones del Estado y la ejecución de proyectos estratégicos desde la Secretaría Nacional de Planificación. Asimismo, desde el Ministerio de Telecomunicaciones lideró la instalación de 385 laboratorios TIC a nivel nacional. También ha colaborado con organismos internacionales como Health Initiative y la Fundación Avina en proyectos enfocados en salud y sostenibilidad. Adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí una vez más. Ahora quiero hablarles un poquito de las lecciones aprendidas y desafíos institucionales que tenemos. Así esto, por favor. Pero este es un recorrido de lo que vamos a ver en la intervención. Primero quiero darles una introducción en general que tiene que ver con la guía propiamente, pero también quiero decirles por qué se creó esta guía. ¿Por qué en la guía tiene que haber un enfoque de género con derechos humanos? ¿Qué objetivos tenemos ahora? Las principales lecciones aprendidas también que hemos atravesado en este tiempo. ¿Qué desafíos institucionales tenemos de aquí en adelante y los próximos pasos? Pero quiero empezar con la importancia de la evaluación con enfoque de género y derechos humanos. Es importante mencionarles que la Secretaría Nacional de Planificación tiene instrumentos normativos y metodológicos que guían el proceso de evaluación. Es así que tenemos nuestra propia guía de evaluación que salió en el año 2021 y que ya está funcionando. También tenemos la norma técnica de evaluación del año 2023, que fue expedida en esa fecha, pero ¿qué es lo importante de aquí? Es saber que, a pesar de que existía la guía, quisimos incluir el tema de enfoque de género. Es bastante importante para nosotros tener el enfoque de género y derechos humanos como parte de la evaluación y como un proceso estratégico para una acción estatal basada en evidencia. Es totalmente claro que para nosotros, para el gobierno del presidente Daniel Noboa, estamos totalmente comprometidos con incluir el tema de derechos y de respetar los derechos de la ciudadanía. Más allá de una inclusión, queremos que sea algo abarcativo, que va en el ciclo de la planificación. Nosotros tenemos incluso desde la estructura ya de la Secretaría misma el ciclo de la planificación, que va desde la planeación, el seguimiento y la evaluación. Eso nos garantiza que este enfoque de género y derechos humanos va a estar desde el inicio, desde que cada una de las autoridades o entidades estatales piensen en política pública. Desde cero. Cuando pensamos en política, pensamos ya en la inclusión de derechos humanos y de género. Esto nos garantiza y nos da una garantía realmente como Estado ecuatoriano de que esto va a estar en cada una de las políticas que aterricen en la ciudadanía. Esto nos ayuda a la par a fortalecer la gestión pública por un Ecuador más igual. Sin dejar de lado el reafirmar el compromiso de cerrar brechas que todavía existen en el país. Todavía tenemos brechas de varias cosas y parte de eso es lograr que esta guía se aplique de una forma adecuada. Justo lo les empecería con la exposición de la evaluación que hubo en las Fuerzas Armadas del Ecuador, muy clara, por cierto, que nos deja marcado ya un camino totalmente amplio para entender qué pasó, por qué vino esa evaluación. Y realmente esto nos abre un marco mucho más grande de entender que necesitamos hacer más evaluaciones, con muchos más enfoques. En este caso fue el de género, puntualmente por el caso dado y por la sentencia que existió.
Pero es importante tener claro aquí que la Secretaría de Planificación está para darles un acompañamiento técnico y capacitación a todos sus equipos de planificación, que ahora igual están aquí. Y miren el caso que tuvimos con Fuerzas Armadas, bienvenidos a todas las entidades que requieran este fortalecimiento en sus equipos de planeación estratégica. Fortalecimiento, obviamente, de acompañamiento, de capacidades para poder sumar. Es importante contar con documentos metodológicos específicos, cuenten con estos enfoques. Esto fue uno de los resultados de la evaluación. Y aquí voy a ir un poco rápido porque realmente la explicación y la exposición de Loli fue clarísima como mujeres en entender qué es lo que pasó en esta evaluación. Por otro lado, nosotros tenemos que esta evaluación de la guía o esta construcción siempre fue de forma participativa con mujeres, con DEVAL y con el Consejo de Participación para la Igualdad de Género. Gracias. En el tema del objetivo de la elaboración, ¿qué es importante resaltar? Que nosotros con esta guía vamos a poder tener una retroalimentación clara de cómo está el enfoque que ha implementado en la política pública. Otra parte importante es la motivación de las políticas públicas que apunten a la disminución de brechas, que era lo que habíamos conversado anteriormente. Todavía existen brechas y desigualdades en nuestro país, y a dónde queremos apuntar es que estas brechas se disminuyan. Ahí yo conversaba un poquito justo con el subsecretario de Evaluación, Marcelo, y conversábamos de algo que es real, que a mí me pasó. Porque cuando nosotros estamos evaluando, hay que evaluar en la realidad de cada uno de los participantes, que igual lo decía Violeta, lo decía Andrea. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, ayer estaba revisando, esto les cuento ahí como un paréntesis, estaba revisando justo la documentación, leyendo la guía, viendo algunas cosas. Y ahí a mí me llamaba la atención lo que decía Marcelo. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en las mujeres, el tiempo de casa de las mujeres. Y a mí me pasó porque me cansé eso, me acordaba que era del almuerzo. Y dije, ay, ya que quieren comer, que quieren comer, ya pedir, preparar comida. Es un tiempo que se debe tomar en cuenta. O sea, las realidades de cada uno son importantes. Incluso lo que hablaba hace un momento, Andrea, de discapacidades, o todo lo que involucra el proceso. Eso es algo tan real que a veces lo dejamos de un lado porque es como invisibilizar algo que no queremos ver también. Porque simplemente decimos, no, pues ya todos estamos en el día a día trabajando y todo bien, pero no, la realidad de las mujeres realmente es otra, en la casa, con los hijos. Igual ayer estamos trabajando igual con la viceministra, y yo decía, estoy viendo los deberes, pero vean, haz esto, los deberes de los babas. Entonces es muy interesante todos los objetivos que tenemos, porque es una guía real para personas reales, para mujeres reales, para mujeres reales. Eso es importante tomar en cuenta aquí. Y el otro objetivo que viene igualmente con alcanzar el compromiso del Estado para contribuir, para disminuir y contribuir en el caso de equidad y justicia. Brindamos también insumos con esta guía del servicio público para quienes en los procesos de evaluación con enfoque de género y derechos humanos. Otro tema importante también ahí, que es generar información para la toma de decisión. Ya informar. La toma de decisión informada es algo que aquí en el país nos preocupa mucho y que nos interesa. Que empecemos a tomar las autoridades información real con la que podamos hacer una planificación eficiente. Y esto sale de las evaluaciones. Normalmente, la evaluación, siempre uno escucha la palabra evaluación, también estaba con lo de Loli, pero también una parte importante que cuando siempre dicen evaluación, a mí se me viene 0 o 20, 0 o 100, bien o mal. Y ese es un paradigma que hay que borrarlo realmente de nuestras cabezas actualmente. ¿Por qué? Porque la evaluación, como bien decía el subsecretario de Evaluación, es una brújula, es un camino que nos va a permitir avanzar con información real, con información oportuna, con evidencia, para poder nosotros corregir, en caso de corrección, políticas públicas y tener políticas muchas más acertadas. También el tema de esta guía es promover el uso de herramientas participativas. Aquí tenemos algunas herramientas como los grupos focales y demás temas, pero parte importante de nosotros aquí era justamente esto de fortalecimiento de las capacidades de los equipos de planeación estratégica. Cuenten con nosotros como un aliado importante estratégico para ustedes si requieren capacitación y fortalecimiento de capacidades. Es muy importante que los equipos de planificación puedan manejar este tipo de herramientas que nos sirven para tener una evaluación real. La siguiente. Parte importante también son los hallazgos claves que hubo que emergen realmente de esta experiencia cualitativa.
Y ahí tenemos marcado muy claro, ¿no? Como contar con guías específicas necesarias. Si bien estamos en este tiempo con la de género y el enfoque de derechos humanos, pero también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el tema ambiental. O sea, tenemos que empezar a generar guías más especializadas y oportunas, incluso de acuerdo a los sectores, porque no se puede medir a todos con el mismo vara. Hay varios sectores y sabemos todos la diferencia y la diversidad que puede haber, pero incluso, por ejemplo, ahora contando con la presencia justo de nuestros colegas de banca, qué importante sería evaluar, qué importante sería ver qué hacemos con todo lo que movemos en banca. Es algo muy importante que debemos tomar en cuenta ahora y por eso agradezco mucho su participación también en este panel. Otra cosa importante es la articulación interinstitucional para generar documentos técnicos. Aquí invitarles al intercambio de experiencias, a ver más allá. El presidente siempre nos dice, no nos comparemos solo con la región, comparémonos con el mundo. ¿En dónde estamos como Ecuador ubicados? Esa es una parte fundamental para hacer el intercambio de experiencias y sería igual incluso muy apropiado en los equipos mismos de planificación de las entidades, de empezar a hacer intercambio de experiencias en sectores, para que podamos entender y dinamizar cómo funciona cada uno de los sectores. Otra parte importante con esto, obviamente, va a ir de la mano de fomentar la cultura de evaluación. Una evaluación que no sea punitiva, sino una evaluación que nos guíe, que nos ayude en el día a día. Y finalmente, poner en el debate público y académico la importancia de los enfoques de la igualdad. Bien. ¿Qué desafíos institucionales hemos visto en este tiempo, en este caminar de la vida? Primero, que fomentar la plena adopción de procesos de evaluación. Luego, disminuir brechas de capacidades técnicas, que justo ahora solo resume mucho de lo que ya se ha explicado anteriormente. Generar instrumentos metodológicos que integren perspectivas innovadoras. También la Secretaría de Planificación Nacional, las puertas abiertas para todos los planificadores que tienen todas estas ideas que en el día a día trabajan con la evaluación, trabajan con la planificación, trabajan con el seguimiento, porque aquí lo que tenemos que hacer es promover este tema de generación de capacidades mutuas y poder entender cada uno de los sectores y las realidades. Promover también la generación de datos desagregados con evidencia confiable, eso va muy de la mano con la toma de decisiones, y motivar el uso de evaluaciones como insumos igual para todas las decisiones. Siguiente. Y finalmente, quiero contarles en qué estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Primer paso, queremos ya la discusión de la guía inmediata. Espero que todas la descarguen, por favor. Que todas y todos la descarguen. La estrategia de capacitación, muy de la mano y muchas gracias igual a Deval por su apoyo. De ahí queremos realizar evaluaciones integrales, ¿no? Que tengan los diferentes enfoques. Seguimos avanzando con los enfoques más allá incluso del género, de los derechos humanos. Queremos evolucionar. Y desarrollar instrumentos metodológicos que sean específicos y que se adapten a cada uno de los tipos de datos. Con esto cierro y más bien agradecerles a todos, comprometerles con la evaluación, agradecer a ONU Mujeres, a Deval, al Consejo también, muchas gracias por estar aquí, y a otros organismos de cooperación internacional para continuar trabajando de la mano y articulados. Estamos aquí nosotros como Secretaría prestos a recibirlos en todos los ambientes académicos, profesionales, lo que ustedes quieran, pero queremos hacer esta consolidación de trabajo junto y armónico por construir un Ecuador más justo, un Ecuador de paz, un Ecuador resiliente y un Ecuador que transforme vidas. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, ministra Ramírez. Está muy claro cuáles son todas estas potencialidades que nos da la guía, de estos insumos tan importantes para seguir con esta cultura de evaluación como país y también sus desafíos que en el camino vamos a ir con toda esta coordinación interinstitucional y el trabajo conjunto, coordinado y superando, ¿no? También ahí están claros los próximos pasos que tenemos ahora, no solo la Secretaría Nacional de Planificación, sino todas las instituciones para implementar esta cultura de evaluación. Antes de cerrar, voy a dar paso a cada una de nuestras expertas con una pregunta, un poco más para profundizar sobre sus intervenciones y voy a hacer en el mismo orden en el que expusieron. Para Violeta Leiva, ¿cuáles son los principales desafíos metodológicos que se enfrentan al incorporar el enfoque de género y derechos humanos en sistemas nacionales de evaluación? Gracias. Bueno, de mi parte,
Tenemos que pensar que los sistemas nacionales de evaluación están compuestos tanto por la demanda como por la oferta de evaluación. Y yo creo que uno de los mayores desafíos que hemos observado siempre es tener no solamente una necesidad de evaluación, que es algo que aparece, sino también tener las capacidades institucionales para proveer esa evidencia a las personas que las están solicitando. Entonces, básicamente es un círculo y yo creo que ahora Ecuador está avanzando muchísimo en fortalecer sus capacidades para que la oferta de la evaluación sea una oferta que tenga enfoque de género y que sea también transformadora. Así que eso sería mi recomendación en esa área. No sé si quieren que me explaye más, porque como no sé cuánto tiempo tenemos, dejo esa primera parte de la respuesta. Sí, bueno, podríamos tener unos 2 minutos más si tienes algo más preciso que comentarnos. Gracias. Sí, perfecto. Bueno, además nosotros lo que tenemos es normalmente una forma de pensar un sistema de evaluación compuesto por políticas que favorecen la evaluación de género, sensible al género, pero que también fortalecen sistemas independientes, imparciales y que cumplen con los estándares éticos de evaluación, que es algo que se hace a nivel institucional. Además, se requiere que exista académicamente las capacidades, por ejemplo, a través de universidades, a través de sociedades nacionales de evaluación, a través de profesionales que están formados, que sean parte y puedan aprovechar de estas políticas públicas. Y nosotros también hablamos de un sistema habilitador, que quiere decir que hay una sociedad transparente que pida y que solicite esta información y que también tenga acceso a los datos. Entonces, otras formas, no solamente más allá de implementar una evaluación, y eso es lo que quiero dejar en claro, es que es un sistema que va mucho más allá de los reportes o de los indicadores que nosotros ponemos al interior, sino que requiere de componentes externos, de una academia fuerte, de una sociedad civil, de portales de transparencia, que nos permitan hacer uso y aprovechar las evaluaciones y la evidencia que estamos produciendo. Entonces, para mí, un sistema de evaluación fuerte no está, el desafío principal no es la producción de la evaluación, pero es el uso de la evaluación para que ésta pueda tener un impacto en la vida de las personas, en la vida de las mujeres, que es lo que nosotros estamos buscando transformar. Y para eso se requieren canales de comunicación eficientes, se requiere ofrecer esta información, pero también obviamente, y eso es lo que estamos trabajando, se busca tener evidencia que sea basada en un análisis metodológico fuerte que pueda permitir, ¿no?, a la sociedad civil, a los investigadores, hacer uso de estos datos y también incorporarlos dentro del diseño de programas y de políticas. Para mí tiene que ver con cómo nosotros creamos un ambiente que favorezca el uso, pero además que favorezca la producción de evidencia relevante. Gracias. Muchas gracias, Violeta, por tu respuesta. Ahora quiero dar la palabra a Loli Valladares para que nos responda qué elementos diferencian esta guía de otros marcos evaluativos tradicionales sin enfoque de género o derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias. Creo que se ha hablado bastante de todas las ventajas y beneficios de la guía. Sin embargo, me gustaría enfatizar justamente en eso. Es decir, existen muchas guías de evaluación que al no tener el enfoque de género y derechos humanos, prácticamente termina siendo un instrumento que te permite hacer quizás un ejercicio académico, pero que no te va a permitir identificar cuál es el impacto de las políticas en las personas, en los seres humanos, en los hombres, en las mujeres, y entender además que efectivamente esos hombres y esas mujeres son diversos. No es lo mismo ser una mujer blanco mestiza que vive en una zona urbana y que tiene recursos económicos y que ha estudiado al menos en la universidad, que ser una mujer indígena o afrodescendiente, pobre, que a lo mejor es lesbiana, que tiene una discapacidad y que vive en una zona lejana. Entonces, cuando entendemos esa diferencia,
entendemos también que los seres humanos no son iguales y por lo tanto las políticas públicas tienen que generar acciones para que efectivamente lleguemos a toda esa población y obviamente hay que priorizar cuando se desarrolla política pública. Entonces, esa priorización, ese ver a las personas desde su diversidad, es lo que te permite esta guía con enfoque de género y derechos humanos. Por otra parte, desde los derechos humanos, los estados tienen tres obligaciones principales. Esta era mi segunda clase de derechos humanos en esta universidad central, en donde aprendí a ser abogada. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Respetar los derechos humanos, proteger los derechos humanos y garantizar los derechos humanos. Pues para cumplir con esas tres obligaciones que, como les digo, aprendí en estas aulas universitarias, el tema de la evaluación con enfoque de género y derechos humanos es fundamental, porque entonces le va a permitir al Estado también poder conocer, medir y tomar decisiones informadas, como se ha dicho, respecto de las políticas y acciones que se están tomando. Y finalmente, no olvidar que cuando hablamos de enfoque de género, hablamos de igualdad. El derecho a la igualdad y no discriminación, que es un derecho humano fundamental, garantizado en diferentes instrumentos internacionales y en nuestra propia Constitución. Y ese enfoque de género y esa igualdad de género que no puede ser justificada por su violación, no puede ser justificada por ninguna razón, este enfoque de género está presente en materia de derechos, pero está presente también en materia de planificación y en materia de evaluación. Por lo tanto, el enfoque de género en la evaluación unido al enfoque de derechos humanos nos permite entonces también reportar de mejor manera, visibilizar qué es lo que está haciendo el Estado. El Ecuador tiene compromisos internacionales específicos por haber ratificado instrumentos internacionales y también tiene compromisos, por ejemplo, respecto del avance de los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo de desarrollo número 5, que habla de la igualdad de género, es fundamental. Entonces, esta guía también va a poder reportar a nivel internacional, rendir cuentas y mostrar efectivamente cuáles son las buenas prácticas, pero también cuáles son los desafíos en estas materias. Espero con esto haber generado mucho más interés de ustedes en la guía y esperamos efectivamente que sea de un uso permanente y de mucha utilidad en el trabajo de quienes a veces desde el escritorio, solos o solas, hacemos política pública. Pues ya no van a estar solos o solos, ahora van a tener la guía. Muchas gracias, Lolita. Quiero ahora dirigir la pregunta a Andrea Meneses. ¿Qué recomendaciones darían a evaluadoras y tomadoras de decisión que quieran aplicar esta guía por primera vez? ¿Está silenciada? Listo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo primero es que la estudien, que la analicen, que la lean. La guía además trae un compendio de bibliografía adicional por si quieren profundizar y yo creo que hay partes donde es necesario profundizar en ciertas temáticas, también dependiendo de la base profesional de la que uno viene, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Primero, estudiar la guía antes de aplicarla. Lo segundo es que ojalá en un ejercicio colectivo con sus pares, con sus entidades, comentarla, reflexionarla, hacer un proceso de sensibilización interna y no solamente a nivel técnico, sino también a nivel político, para que las implicaciones que tiene usar el enfoque de género y derechos humanos y desde un enfoque participativo sean tomadas en cuenta desde un inicio, porque como les decía, requiere una inversión de tiempo, de recursos, de capacitación para que realmente tenga sentido el enfoque y pueda dar pues los resultados que queremos, que es precisamente que la evaluación dé cuenta de de su impacto en la población de manera diferenciada para que pueda dar recomendaciones útiles que transformen sus realidades. Entonces, en ese sentido, no es solamente un trabajo técnico, repito, también tiene que haber un trabajo político
de sensibilización y de un cambio también en la cultura muchas veces de la importancia que le estamos dando a estas temáticas en la política pública. Y tercero, tengo que decir que las guías no son una receta y no pueden ser leídas como una receta, ¿verdad? Que muchas veces eso pasa desde la labor más técnica. Las guías y en especial esta guía es un manual, es un documento vivo que se tiene que leer como orientaciones generales, recomendaciones prácticas, metodológicas, que nos promueven una reflexión crítica sobre todas estas temáticas, pero que no pueden ser usadas como una receta. Dependiendo de lo que estamos evaluando, deben ser contextualizadas, deben ser situadas, debemos de tener además la flexibilidad metodológica para hacer las adaptaciones necesarias durante todo el proceso. Eso me parece fundamental. Y ya por último, también una recomendación que haría es que pusieran énfasis en la parte de programación de la guía, de ver realmente en evaluabilidad cuáles son esas condiciones óptimas para poder aplicar el enfoque de una manera estratégica y también en la fase de uso, que así como todas las colegas que hemos hablado el día de hoy, ¿verdad? Yo remarco que es esta fase de uso que muchas veces se nos queda un poco atrás y que queremos reforzar, que las recomendaciones realmente sean operativas, sean útiles para mejorar esa política pública que estamos evaluando. Entonces, que pusieran también un especial énfasis en el uso y que no lo dejen para lo último, si bien es la última fase, pero tiene que ser pensado y reflexionado desde el inicio de un proceso evaluativo. Muchas gracias, Andrea, por esas recomendaciones tan puntuales. Finalmente voy a dar la palabra a la secretaria Diana Ramírez. Una pregunta: ¿qué oportunidades abre esta guía para fortalecer una cultura de evaluación más justa, inclusiva y transformadora en el Estado? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, creo que con todo lo que hemos conversado, esta pregunta casi se resuelve sola, porque realmente vemos aquí, lo primero, y ya tomamos igual nota de lo que hemos hablado, es que se vea la evaluación como una oportunidad de mejora, como un apoyo en el día a día. O sea, no va a ser la piedra de tropiezo, una guía evaluativa, no tiene que ser un tema de algo más burocrático, sino es algo más liviano, es algo más de aporte realmente. Por eso decíamos que todo aquí con evidencia informada es lo que nosotros queremos poder tomar decisiones como autoridades. Entonces, ver a la guía como algo cercano, como justo nos decía Andrea Luz, que la guía sea algo cercano, algo que permita que todos podamos transitar viendo qué pasa con esta rutina. Estamos muy alejados de lo que hemos pensado en la política pública, pues lo corrijo, pues veo las realidades, tomo otros temas ya más puntuales, realmente de dejar que sea algo muy simplemente académico, sino que es algo del día a día, es algo que nos ayuda a mejorar. Otra cosa importante que es una de las puertas abiertas y de las oportunidades es que no puede ser solo el tema de política pública, sino que también tenemos programas, proyectos y servicios públicos que podemos llegar a evaluar. Esa es una puerta también que les invito a ver, que es el otro lado, ¿no? Es otra cara adicional que tiene el tema de la guía como tal. Eso les vuelvo a invitar a cambiar el paradigma solo lo netamente académico, cuando es algo que nos puede ayudar muchísimo, sobre todo a los tomadores de decisión. Y finalmente, pues decirles realmente que buscamos realmente que todas las voces sean escuchadas. Esta es la parte de la inclusión y de los derechos humanos. Más allá de simplemente volver nuevamente a ver una guía, es una guía en la que tomamos en cuenta a todos, desde el más pequeño al más grande, desde la más pequeña a la más grande, de todas las diversidades y todos los que somos parte de este país. Todos somos ciudadanos y todos debemos contribuir y todos tenemos derecho a contribuir, a opinar, a crecer en este país. Pues creo que la pregunta se resuelve realmente para mí en eso, en las oportunidades que da esto de que todos y todas seamos escuchados. Gracias. Gracias a las cuatro expositoras por sus brillantes información que nos han dado, comentarios, reflexiones. Para cerrar, voy a intentar hacer un resumen
lo más lo más importante que han podido decir dentro de todo lo importante que han dicho. Hay puntos en común que son importantes llevarnos, sacarse a reflexionar, y es que esta guía, como una herramienta potente, tiene un enfoque participativo feminista, que quiere decir que tome en cuenta las voces de las personas que están siendo afectadas de manera positiva o negativa por cualquier intervención. Y eso es lo más importante, ¿no? Por eso es de derechos humanos y de género, que es pro persona siempre, viéndonos a esta necesidad de mirar que las políticas nunca son neutras, siempre tienen personas detrás, y eso es lo importante. Además que en este documento hay información, y también hay un llamado para siempre tener información desagregada, que también es algo que dentro del país recién empezamos a tener en cuenta, porque antes la información no estaba desagregada, y eso siempre es importante porque las problemáticas y realidades nunca van a ser las mismas para cada persona. Y tenemos propuestas metodológicas interesantes para poder utilizar, como por ejemplo esto del cambio significativo, que es a partir de las historias contadas por las personas, que son las que están siendo parte de esta política, que es lo más importante, escuchar a las personas. Esta escala de eficiencia de resultados y función de género, para ver si el proyecto es transformador en género o no, porque eso es lo que apunta el enfoque de género, a transformar la vida de las personas, a transformar nuestra forma de pensar, a transformar nuestros comportamientos, que pueden ser de donde parte esta desigualdad estructural que tenemos en esta sociedad. Y además también se habló ya de estas iniciativas que se han hecho en evaluación con enfoque de género, que es la evaluación a la política de género de las Fuerzas Armadas, que fue un ensayo interesante, que fue una práctica bastante buena, porque fue coordinada a través de una mesa interinstitucional liderada por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, con la participación técnica, el apoyo técnico de la Secretaría Nacional de Planificación, con el apoyo de las mujeres, tuvimos varias instituciones, y nos permitió ver en la aplicación de los marcos normativos, como nos decía Lord, nos permitió ver este compromiso y voluntad política, este liderazgo que llevan las militares, cómo se da esta cultura institucional interna, si es que se reducen o no las brechas dentro de la institución, y cómo se maneja la institucionalidad de género, tanto dentro de las Fuerzas Armadas, como es importancia de la institucionalidad de género fuera del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, ¿no? También vimos cuán importante es la participación dentro de esta guía, lo que nos lleva siempre en cada fase a tomar en cuenta la voz de las personas, no solamente al final, a que conozcan, a que sepan qué pasó, sino desde el inicio, desde que se planifica la evaluación, desde el diseño, la ejecución, en el uso. ¿Cuál es este rol estratégico que tienen las personas, no? Y también hay estas recomendaciones estratégicas de cómo integrar otras voces en la participación, que eso es algo importante. Y aquí los desafíos, nos decía también, esta agenda política, es decir, que exista esta voluntad política, y por eso es importante que lleguemos no solamente a los técnicos, técnicas, sino a los tomadores de decisiones, para que sepan la importancia de incluir género y derechos humanos dentro de las evaluaciones. Y tomar en cuenta que vamos a encontrarnos con resistencias culturales, vamos a encontrarnos con ciertos desafíos como son los recursos económicos, pero por eso es importante el trabajo articulado. También nos decía la ministra Ramírez, por ejemplo, que esta guía de evaluación, ya existe una guía desde el 2021, ahora se ha incorporado género en esta guía que ya tenía la Secretaría. Existen algunas herramientas, algunas guías desarrolladas que cubren todo el ciclo de la política pública. Y la idea es que tengamos integrado el enfoque de género y derechos humanos en todo el ciclo de la política pública, para tener políticas públicas justas, humanas, inclusivas, en todo sentido. Entonces, finalmente terminamos con esta idea de tener un documento vivo, de tener un documento cercano, es lo que nos decían, y que estos desafíos nos permitan ver las capacidades que tenemos las instituciones, y también buscar esta forma de romper con esta falta de información sobre evaluación, falta de capacitación, incluir a la academia, actuar como Estado, ¿no? También con sociedad civil, buscar que esta información sea integral siempre, no solo indicadores, sino información que nos permita a todas las personas e instituciones saber qué se evaluó, por qué se evaluó, cuáles son los resultados, cuál es la información cuantitativa, cualitativa. Tenemos un documento
fuerte, poderoso, potente, que nos va a servir a todas las instituciones para seguir adelante con la cultura de evaluación absolutamente integral. Gracias. Agradecemos a las personas que nos acompañan con su presencia. Cerca de 400 personas asistentes nos acompañaron, 200 de forma virtual y 200 de forma presencial. Esperamos contar con su participación en el foro Procesos de Evaluación con Enfoque de Género, que se realizará hoy a las 15 horas en esta sala. Para consultar la agenda y los ponentes del evento, pueden revisarla en la página web evaluacionecuador.planificación.gov.es y nuestras redes sociales @planificación. Gracias por su presencia. Buen día.